días, jóvenes estudiantes del grado 11. Hoy vamos a dar inicio a uno de los temas muy importantes en el cálculo, tema bastante fundamental, y es el tema de funciones continuas. Vamos a analizar este concepto. Primero lo vamos a anotar intuitivamente. La idea de continuidad en forma intuitiva, y después daremos una definición formal del concepto de funciones continuas. Como ustedes pueden observar, aquí se encuentra una gráfica de una función. Si ustedes se dan cuenta, esa función, esa gráfica, esta función se puede realizar sin necesidad de levantar el lápiz, sin levantar la mano, y la podemos graficar. Es decir, esta gráfica no tiene interrupciones ni tiene saltos en ningún lado. Esto es un ejemplo de una función continua. Esto es una gráfica continua. Es decir, vamos a leer el enunciado. Continuidad de una función en un punto. Una idea intuitiva de función continua se tiene al considerar que no tiene interrupciones ni saltos, como les dije anteriormente, ni oscilaciones indefinidas, continuas, en el sentido que se puede dibujar sin levantar el lápiz de la hoja de papel. Esta función cumple estas características. La podemos realizar sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja de papel o en donde la estemos realizando. Vamos a observar varias gráficas que cumplen esta cualidad o esta característica. Aquí tenemos la gráfica de la función coseno. Observen, es una función que no tiene ni saltos ni interrupciones y se puede realizar sin levantar el brazo de la hoja de papel o del tablero donde la estemos realizando. Observen, esta función no tiene ni saltos ni interrupciones. Esta es una idea intuitiva de lo que es función continua. Intuitiva, una idea. Más ejemplos. Observamos la función f de x igual a x cuadrado. Esta es la función de segundo grado cuyo vértice está en el origen del plano cartesiano. Observamos que es una función que no tiene ni saltos ni tiene interrupciones al realizarla. Observemos también que esta es la función esta es una función cuadrática también, que corresponde a una parábola con vértice fuera del origen del plano cartesiano. Esta gráfica observamos también que no tiene ni interrupciones ni saltos. Más ejemplos, la función exponencial que la vimos en clases anteriores, la función f de x igual a elevado a la x con a mayor que 1. Aquí x es la variable. Observamos que esta gráfica no tiene ni interrupciones ni tiene saltos en ningún punto. También es la función exponencial f de x igual a elevado a la x, pero muy diferente, se diferencia de la anterior porque a es un número que está entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1, y x es la variable. Observamos que esta gráfica es una función decreciente, pero que no tiene ni saltos ni interrupciones, y la podemos graficar sin levantar la mano y se puede extender indefinidamente. Entonces, estos son ejemplos de funciones continuas, la idea de continuidad de una función. Observamos las dos gráficas que se encuentran en la diapositiva, en el cual cumplen lo que les estaba diciendo. Esta gráfica ni tiene interrupciones ni tiene saltos y se puede realizar sin necesidad de levantar la mano o sin necesidad de levantar el lápiz del tablero o de donde la estemos realizando. Igualmente tenemos esta función, una función cúbica. Esta es la función cúbica, f de x igual a x elevado a la 3. Esta es una función que no tiene ni saltos y no tiene interrupciones. La podemos extender indefinidamente hacia arriba o indefinidamente hacia abajo. Observamos que son funciones que no tienen saltos, ninguna de las dos, ni interrupciones.
Esto nos da la idea de continuidad de una función. Mucho más, con más ejemplos tenemos el siguiente. Aquí tenemos la función lineal f de x igual a 2x más 1. Esta gráfica, ustedes recuerden cómo se realiza. Se realiza haciendo una tabla de valores y dándole valores a cualesquiera a la variable x para encontrar los de y. Una vez hecha la tabla de valores, observamos que la gráfica es esto, una línea recta indefinida que se puede realizar sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja o del tablero o donde la estemos realizando. No tienen interrupciones ni tiene saltos, son ejemplos de funciones continuas. Todas las funciones, observamos esta función también. Esta función no tiene ni saltos ni tiene interrupciones y la podemos realizar sin necesidad de levantar el lápiz de donde la estemos realizando. Esto nos da la idea clara de lo que es una función continua. Y tenemos más funciones que nos dan la idea de continuidad de la misma. Observamos esta gráfica que está formada por una curva y aquí se extiende una línea recta horizontal. Es la combinación de una curva con una línea recta horizontal. Si ustedes observan, se dan cuenta que esta gráfica no tiene ni interrupciones ni tampoco tiene saltos. Aquí lo único que cambia es que se convierte de una curva, pasa a una recta, pero se puede realizar sin necesidad de levantar el lápiz y no tiene ni interrupciones y se puede extender indefinidamente hacia el infinito positivo, hacia el eje Y o hacia el infinito en el eje horizontal. Observamos otra gráfica. Aquí observamos esta gráfica. Es una función que no tiene interrupciones tampoco y ni tiene saltos. Esto nos da una idea clara de lo que es una idea, repito, una idea. Después veremos la definición formal. Una idea de lo que es una función continua. La función seno, si ustedes observan, es una función continua. La función coseno, esos son ejemplos de funciones continuas. Vamos a analizar las gráficas que están en pantalla. Observemos la primera. Observamos que esta función en x igual 30, 10, 20, 30, da un salto hacia abajo, Entonces, observamos que esta función tiene una interrupción en x igual 30, tiene una interrupción. O sea, esta función no es continua en el punto x igual 30. Un ejemplo de una función que no es continua, pero se puede evitar esa discontinuidad, se puede evitar. Más adelante veremos ejemplos en donde cómo hacemos para evitar la discontinuidad. Observamos esta función que es una curva. Observa una curva. Observamos que en el punto A, la función, o sea, en el valor x igual a, aquí tengo el valor de a, estoy señalando, la función da un salto. Esto significa que la función no es continua totalmente, o sea, en x igual a no es continua, es una función discontinua. Igualmente esta función que tenemos aquí, esta función, observamos una línea recta que tiene una interrupción en x igual a. Observe que aquí hay una interrupción. Estos son tres ejemplos de funciones que no son continuas o funciones discontinuas en x igual determinado valor. En este caso x igual 30, aquí x igual a y acá x igual a. Observamos las siguientes gráficas. Observamos esta función que está formada por esta curva más esta otra curva. Pero aquí en x igual 4 observamos que la función da un salto, viene de acá, observe y da un salto hacia abajo. Esta es una función que no es continua, tiene discontinuidad. Esta no se puede realizar sin levantar la mano. Tienen que levantar la mano y observen que para hacer esto tienen que levantar la mano aquí en esta parte para poder iniciar esto. Y tiene una interrupción, tiene un salto. Aquí observemos también otro ejemplo de función discontinua, conformada por dos rectas, en la cual es discontinua, aquí donde estoy señalando con el escalímetro. Observamos que hace un salto, son ejemplos de funciones discontinuas. Les estoy explicando bastantes ejemplos para que tengan clara la idea intuitiva de continuidad o de discontinuidad. Observemos esta gráfica.
aquí pues, se parece al anterior que mostramos, pero aquí hay que levantar el lápiz. ¿Por qué? Porque aquí no está definida, en x igual 2 no está definida la función. O sea, ella no es continua en x igual 2. Es un ejemplo de función discontinua en el punto x igual 2. Igualmente, esta función que está formada por una parábola, después salta y forma una línea recta. Esta es una función discontinua porque tiene un salto, tiene una interrupción en x igual 2. Eso es un ejemplo de funciones discontinuas. Repito, más ejemplos de funciones que no son continuas. Por ejemplo, esta función en x sub 1 no es continua, en x1 da un salto. Observen, viene de acá y aquí da un salto hacia abajo. Es decir, esta función tengo que levantar la mano para poderla realizar. ¿Ya? Son un ejemplo de funciones discontinuas. En este caso en x, en el eje x igual a x1. Más ejemplos, aquí tenemos una función en el cual en x igual 1 la función da un salto. Observen, viene de acá, da un salto hacia abajo e inicia hacia allá en forma, digamos, con pendiente. Observamos que esta función aquí no es continua en x igual 1. Para poderla realizar tengo que levantar la mano. Los puntos de discontinuidad de una función se definen de dos tipos. A, puntos en los que no está definida la función, es decir, puntos que no pertenecen al dominio de la función. Observemos, f de x igual a 1 sobre x. Aquí en esta función, x tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque la división por 0 no está dada. Entonces aquí no se define la función. Entonces este pertenece al primer caso. Observamos que en x igual 0, la función da un salto aquí, en el cual x no pertenece al dominio de la función. Hay otro tipo de discontinuidad en un punto en el cual la gráfica da un salto, como en la mayoría de los ejemplos que nosotros vimos. Observemos que aquí en este punto x del dominio de la función, aquí da un salto. Observamos aquí también este tipo de discontinuidad en donde para x igual la gráfica da un salto. Estos son puntos en los que la gráfica da un salto. Entonces, se dice que la función es discontinua si no es continua, es decir, si presenta algún punto en el que existe un salto o la gráfica se rompe, se parte, ¿ya? O da un salto. En matemáticas se estudia por lo regular la continuidad de una función en un punto, por lo que podemos determinar si la función es continua o no es continua en ese punto. Es decir, vamos a estudiar las funciones continuas en un punto de la función, en determinado punto de la función.